Arancibia para contarle qué pasó en Salta, porque tradicionalmente tenemos los Te Deum del 25 de mayo y tuvimos Te Deum en nuestra Basílica de Salta, en nuestro arzobispado, con Monseñor Carnielo, y en Buenos Aires un fuerte mensaje del obispo mayor de Jorge García Cuerva, que hoy nuestro diálogo lo titula Viven de privilegios, perdieron la sensibilidad con los que sufren. Hola Mariano, buen día, bienvenido a la mañana de Punto Uno Stream. ¿Qué tal, Lisandro? Muy buenos días a la audiencia del stream de Punto Uno y a todo el equipo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, como decía recién, dos Te Deum, dos fuertes mensajes políticos y obviamente en Buenos Aires una lectura muy fina, muy compleja de, bueno, quién fue invitado, quién iba atrás, qué hicieron, cómo se escenificó la paz entre Santiago Caputo y Karina Milei. ¿Qué nos dejó este 25 de mayo, Mariano? Y bueno, tal como lo decís vos, el 5 de mayo es, como todos los años, un momento para escenificar el poder, una radiografía del poder en Argentina, y me parece que, en primer lugar, hay que destacar el discurso muy fino, muy duro, muy fuerte de Jorge García Cuerva durante el Te Deum en la Catedral Metropolitana. Es una ceremonia tradicional de la Iglesia Católica a la que están invitados los presidentes de la nación. En algunas ocasiones van, en otras ocasiones, por ejemplo, recuerdo durante el gobierno anterior, el gobierno de Kirchner, mejor dicho, momentos donde no concurrían al Te Deum porque la Iglesia suele bajar línea en ese momento. Por lo tanto, muchas veces los miembros del gobierno elegían no participar. En esta ocasión, miembros del gabinete, el propio presidente, el jefe de gobierno porteño y representantes de otros credos también formaron parte de este importante evento que tiene un peso político, como te decía, muy evidente y que, vale decir también, García Cuerva no es el jefe de la Iglesia Argentina en términos estrictos, porque la estructura eclesiástica es un poco más compleja, podríamos decir, pero en los últimos meses se viene consolidando como la principal figura, con un discurso muy alineado con la mirada social que dejó el Papa Francisco y que en cierto sentido también lo podríamos ubicar en sintonía con León XIV. Hace apenas unas semanas había cuestionado con dureza a Jorge Macri por el operativo Tormenta en barrios vulnerables en Buenos Aires, y ayer arremetió contra Javier Milei, quien se encontraba sentado en primera fila y, como te señalaba, volvió a dejar un fuerte mensaje sobre la situación social, sobre la violencia, sobre el clima político en Argentina. Mejor dicho, arrancó la homilía con la parábola del paralítico. Como suele Exactamente. ocurrir con los líderes religiosos, utiliza metáforas que son relatos bíblicos básicamente, pero con un contenido político muy fuerte, puesto que habló de empatía, eligió, como te decía, la parábola del paralítico, que está relacionada con uno de los flancos de ataque del gobierno nacional. Me refiero al sector de la discapacidad, al sector de la sociedad que en cierto sentido se encuentra postrado, podríamos decir, con dificultades, en cierto sentido más débiles que en relación a otros, y que el gobierno elige apuntar el ajuste hacia ese sector. Y bueno, en primer lugar, eso, señalar, ¿no? La elección de García Cuerva de la parábola del paralítico, habló de empatía, habló de cómo una sociedad necesita de todos los actores sociales, convocó al diálogo, también pidió terminar con la lógica de la confrontación permanente. Basta de arrastrar la división y la polarización, porque nadie se salva solo, recordó, citando al Papa Francisco, y en cierto punto también podríamos decir,
a la serie El Eternauta, ¿no? Nadie se salva solo, algo muy en boga desde el otro punto de vista hoy del gobierno nacional, donde ellos ven como centralidad, como aspecto principal de la vida, el individualismo, básicamente. Además, García Cuerva dijo que nadie es descartable, que nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad y los jóvenes atravesados por la droga y los trabajadores informales y precarizados. Me pareció a mí, la verdad, un discurso, como te decía, donde si bien es visto desde el punto de vista religioso y en cierto punto también moral, no sé, una descripción total, diametralmente opuesta a lo que el gobierno viene ofreciendo. En un fragmento, por ejemplo, dijo: la sombra de una nube de crisis social se asoma en el horizonte. Intereses juegan su partida ajenos a las necesidades de la mayoría. Se han dicho cosas duras, pero me parece que una descripción de tal magnitud no había escuchado, por lo menos desde el sector político, que muchas veces suele atacarlos por cuestiones de corrupción o por cuestiones más vinculadas a la economía. Esta cruda radiografía que ofrece, me parece, García Cuerva en el TDEU, no queda ya reducida a una ceremonia religiosa, funciona como una intervención en un contexto donde el gobierno registra otra realidad, ¿no? Es decir, Parece también que en este sentido sí, fueron bastante, no sé si voy a decir coherentes, pero sí complementarios los mensajes de García Cuerva por un lado y de Carnielo, de Monseñor sí, Mario Carnielo, aquí en el Te Deum en la Basílica de Salta, porque también habló sobre la polarización política y social que atraviesa la sociedad del país, pero me gustó una frase que está reflejada hoy en nuestro diario que dice que las estructuras nacionales no pueden moldearse a la medida de los gobernantes de turno, sino conformes a las realidades de los seres humanos. Y me parece que es importante esto, digo, sobre la cuestión de cómo se está configurando desde el poder nacional algo que es muy cerrado y muy a la imagen, si se quiere, ideológico, a la percepción del mundo que puede tener el gobierno nacional, y no a la multiplicidad de factores, multiplicidad de realidades, multiplicidad de identidades y de necesidades que tenemos todos los argentinos y las argentinas. Y no lo hablo en un sentido político necesariamente, lo hablo en un sentido de, bueno, cuál es la sociedad y la comunidad que queremos construir, ¿no? claro, como decís, el arzobispo de Salta no esquivó este tema de coyuntura que está en discusión, no solamente en los ámbitos políticos, sino también en el ámbito religioso. Este punto, esta tensión podríamos establecer, ¿no?, entre el individuo y la sociedad, o el individuo y la comunidad en la que se encuentra inserto, ¿no? En ese sentido, Carnielo, tal como lo señalás, se metió en el tema en esta disyuntiva y pidió una nación concebida desde la lógica de el destino colectivo, no Mariano, una sociedad. Sí, sí, no, sí, perdón, sí, sí, termina. ¿me decías? No, No, está Mariano. básicamente eso, una nación concebida desde el destino colectivo, dijo. Señaló fuertemente esto Carnielo en consonancia con lo que dijo García Cuerva en Buenos Aires. Y vale recordar que la mirada de Milei repite todo el tiempo el siguiente axioma: quiere reformar la economía y dar una batalla cultural para que se instale la idea de que el Estado no tiene que socorrer a la gente. El Estado debe reducirse a lo mínimo, y bueno, por eso justamente va contra el sector de jubilados, discapacitados, eh, 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 plantea una educación básica, una salud básica. Es decir, que la idea, la mirada del gobierno nacional, que es diametralmente opuesta a la que se ofreció ayer
tanto en la mirada de Cañelo como en la de García Cuerva, establece básicamente que no hay que gastar en los débiles, no hay que gastar en los sectores vulnerables y, por otro lado, no hay que cobrarle impuestos a los sectores ricos. Exactamente. Mariano, ¿qué viste alrededor de el corte político, la significación política que hizo La Libertad Avanza, el gobierno nacional, que igual es algo típico de todas estas situaciones? Como vos contabas, en un momento el expresidente Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, cuando Jorge Mario Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires, no iban al Te Deum a la Basílica de Buenos Aires, iban habitualmente a Tucumán, o todos los gobiernos Claro, significan una relación Tucumán, sí. con el poder eclesial, si se quiere. La caminata entrando a la Basílica ya dejó algunas cuestiones. La Basílica, quienes estaban más cerca y quienes estaban más lejos. Y después, sobre todo, una foto en el balcón Sí. que me parece que fue bien armada para qué piensa el presidente con respecto a al triángulo de hierro, ¿no? Claro, bueno, respecto al primer punto, la llegada, a simple vista se podía ver que el presidente Javier Milei iba un poco más adelantado que su equipo, ¿no? Atrás de él venía Martín Menem, venía Karina Milei y, bueno, una foto distinta también a la del año pasado, veía la comparación con el 2025, donde, por ejemplo, todos iban en línea recta y Milei iba al lado de Francos, que en ese entonces era el jefe de gabinete. En esta oportunidad, bueno, estaba Manuel Adorni, blanco todavía de fuertes ataques y denuncias respecto a los lujos millonarios que implica su vida personal, pero bueno, en principio se lo notaba un poco más adelantado al presidente. Después me llamó la atención, bueno, el saludo con Jorge Macri, este año no lo dejó pagando como sí ocurrió el año pasado, cuando ingresó a la Basílica, y bueno, en esta oportunidad lo saludó a Jorge Macri. Bueno, también la foto, ¿no?, del balcón en Casa Rosada con Sí, y Santiago me parece, Caputo, ahí dando te muestras, hago un sí, apunte alrededor de lo que yo vi, lo que fue la cobertura. Digo, la caminata en la entrada a la Basílica, vimos un saludo de Santiago Caputo con Martín Menem, políticamente correcto, otra foto con Manuel Adorno y Santiago Caputo, que se fue literalmente de Peaky Blinder, con su boina y su sobre todo marrón. Y después en la Basílica dos cuestiones, una que ya era de público conocimiento, que no le invitaron a la vicepresidenta de la a la Nación, Victoria vicepresidenta. Villarruel, y que a la ex ministra de Seguridad y jefa del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, la mandaron al Dofón. Sí, también vale destacar que, si bien ella es senadora, no es parte del gabinete, el gabinete encabezaba, pero estaba Martín Menem. Uh -huh. Estaba Martín Menem, cuestión por la cual me parece a mí que es un signo político. La semana pasada también se conoció que Patricia Bullrich fue separada de algunas reuniones políticas, básicamente de las reuniones de mesa chica del gobierno nacional. No fue invitada también, esto debido a que la semana anterior Bullrich salió fuertemente a delimitarse de Manuel Adorni, incluso presentando su declaración jurada. Estamos, vale destacar también, a más de 20 días ya de que el presidente Milei dijo en una entrevista en La Nación que Adorni iba a presentar su declaración jurada, ¿no? No Sí, ocurrió hasta el momento eso. técnicamente, digo, O sea, legalmente sí, va a tener fecha porque lo hasta el 31. modificaron hasta el 30 del mes que viene, hasta el Ajá, 30 de sí, 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 junio. sí. Si mal no recuerdo, digo, se extendió un mes más en lo que definió bueno, pero pobre contador, ese contador, el de Manuel Adorni, que todos los días tiene que Y ir tiene que viendo, dibujar algunos números, ¿no? le aparecen nuevos números y le dicen, flaco, va a ser linda la facturita que le va a pasar ese contador, ¿no? Digo, porque, por ejemplo, Sí, desde el sí. inicio del gobierno de Javier Milei, el gasto del matrimonio desde el inicio de Javier Milei, el de Bettina Angeletti y Manuel Adorni, es
más de $400.000, incluyendo pago por refacciones, operaciones inmobiliarias y viajes. Y deudas por $335.000, o sea, casi $735.000 es lo que viene hasta ahora detectado entre lo erogado y lo adeudado. La verdad es impresionante la cantidad de plata, de lujos que tenía la vida de Adorni, mientras que al mismo tiempo repetía por las mañanas a todos los periodistas, al conjunto de la población argentina, que no hay plata, que no hay plata, que no había plata para nada, que no había plata para jubilados, no había plata para discapacidad, no había plata para prácticamente nada. Sin embargo, a la vez te das cuenta que, bueno, en el caso personal de él había muchísima plata, no puede justificar absolutamente nada, gastaba más del doble de lo que ganaba Exactamente. en el 2025. Y después, perdón, Marian, Sí. en este sentido se van luego a una reunión de gabinete, que fue una exposición teórica, digo, a la Casa Rosada, pero políticamente la foto que más impacta es esa foto de Javier Milei saludando desde el balcón de la Casa Rosada, con Karina Milei y Santiago Caputo mano a mano sentado, escenificando claramente o tratando de significar una tregua o la continuidad del triángulo de hierro, como fue definido por el propio presidente, entre el asesor y la hermanísima, ¿no? Sí, sin lugar a dudas me parece que demostró que tanto Caputo como Martín Menem por el momento están alineados al presidente que, como te decía, a mi entender, la figura esta del ingreso a la catedral da cuenta de que la centralidad política está dada en la figura de Milei. Es decir, estamos hablando de un gobierno hiperpresidencialista. Él es el que ordena el poder por el momento en Argentina, quedó demostrado, me parece, en esta foto, y subordinados a los designios del presidente, tanto Santiago Caputo como Martín Menem, pese a que la semana pasada, bueno, fuertemente se dieron con todo, podríamos decir, dicho rápido y pronto. Exactamente. Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, contándonos todo qué pasó en los Tedeums, en las palabras de Monseñor Carnielo y en las palabras de García Cuerva y las repercusiones que esto tuvo en la política y en la sociedad. En la política, sí. Perfecto, estimado, le mando un saludo y será hasta el próximo martes. Mariano Arancibia desde la redacción de Punto Uno, desarrollando el tema seguramente del que fue el fin de semana. Yo me voy a ir